La crisis del sistema judicial no termina de tocar fondo, obligando a medidas tales como denunciar a los malos jueces y caminar hacia una posible declaratoria de emergencia. Amigos, buenas noches. Soy Félix Narváez para otra entrega de Perspectiva 7 aquí en Ecuador TV. Bienvenidos. Hoy contamos con la presencia de tres destacadas personalidades del mundo jurídico de este país. La abogada Mariana Yepes, ex ministra fiscal general, ex ministra de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Alberto Palacios, especialista en Derecho Civil, ex juez de la Corte Provincial de Pichincha. La abogada Natalie Logroño, especialista en materia penal y criminóloga, especializada en seguridad ciudadana, terrorismo y grupos violentos. Son quienes nos van a aportar con su criterio, con su talento, sobre un tema tan delicado como este. La sorpresiva liberación de alias Matatán, otro líder delincuente con largo historial, mantiene encendidas las alarmas y la indignación de muchos. Pero el periodista Iván Casame nos cuenta que hay más nombres pendientes. Veamos. La liberación de Luis Z, alias Matatán, capturado el fin de semana pasado con un arma de fuego, municiones y $10.000 en efectivo en Durán, puso nuevamente sobre la mesa de discusión de la actuación de los jueces en Ecuador. Según el ministro del Interior, esta era la séptima vez que fue detenido y está considerado como objetivo de intermedio valor. El sujeto registra antecedentes entre el 2010 y 2020 por tentativa de asesinato, robo, tenencia de armas, tráfico de drogas. A pesar de su historial delictivo, el juez Segundo Arias Plaza de Guayaquil le dictó medidas alternativas. En enero de este año, la Corte Constitucional emitió la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 536 del COIP, que prohibía a los jueces sustituir la prisión preventiva con medidas sustitutivas cuando se trate de casos de reincidencia. Otro caso reciente denunciado por el ministro del Interior es de la jueza de Macas Verónica Toledo de la Unidad Judicial del Cantón Ñantzatza, provincia de Zamora Chinchipes, quien rechazó el pedido de prisión preventiva de un presunto sicario acusado de tentativa de homicidio. Evidentemente, pues los jueces que cometen este tipo de actuaciones jurisdiccionales, en mi lectura es que se generan por actos de corrupción. El funcionario señaló que seguirán presentando las denuncias correspondientes donde haya una actuación indebida y que la decisión también contempla fiscales. Así, en junio pasado acusó al fiscal Nicolás Pulenco Montalvo y al abogado Gustavo Román García de otorgar medidas sustitutivas a presuntos extorsionadores. No hay juez que nos vaya a impedir que actuemos, no hay juez que nos vaya a quitar las leyes que necesitamos, porque vamos a seguir operando, no nos vamos a detener. La lista sigue. Semanas atrás en El Oro, en el operativo Apolo 6, fue capturado alias Joker, presunto líder de un grupo delictivo organizado, quien estaba en libertad a pesar que fue detenido el pasado 16 de abril de 2025 y gozaba de medidas sustitutivas. Por el juez Clever Alfonso Gonzabay y Nostroza. Y hay más. Lisandro L., quien fue detenido en una narcovivienda en Quevedo el pasado 17 de agosto, quedó en libertad. El juez penal le dictó medidas cautelares. Iván Casame, Noticias 7. Medida esa polémica para unos, necesaria para otros. En el fondo, ¿qué mismo pasa con esta situación? ¿Será bueno, será malo esto? Doctora Mariana Yepes, ¿cómo ve usted esta decisión de, en la práctica, dar los nombres de estos malos jueces? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que es correcto que se haga conocer al público quiénes son los malos jueces, porque precisamente una de las cosas graves para un país es que la administración de justicia se debilite, porque es la base de la democracia. Pero habría que hacer una muy buena distinción. Lo que nosotros vemos en los medios de comunicación y lamentablemente en las redes sociales, sin limitación alguna, es que existe el criterio de que toda la función judicial está mal,
por la rama penal y por unos pocos jueces de esa rama. Pensemos que la función judicial no solamente es lo penal, existen otras ramas que son muy importantes, como el derecho de familia, por ejemplo, la rama civil, contenciosa, administrativa y fiscal. Pues allá no van las denuncias, y si van no las conocemos públicamente, pero estas son las que hacen impacto en la sociedad. Lo que se refiere al área penal y ciertos jueces que han cometido irregularidades muy graves que no han podido ser controladas. Yo creo que sí se podía haber llegado a evitar este tipo de casos si se hacía un proceso de designación de los jueces penales con bastante rigurosidad. Y además si es que habría una evaluación de los jueces, que eso no ha habido durante mucho tiempo. Algunos dicen que 8 años, otros dicen que 10 años. Si los jueces no tienen un periodo limitado para sus funciones como era antes, y ahora se consiguió que sean inamovibles hasta que sean evaluados. Y entonces podrían salir cuando existe una queja en contra de ellos, pero no se ha podido hacer las evaluaciones, entonces no tenemos confianza, no tenemos seguridad. ¿Quiénes son los malos jueces? Y también estarían dentro de ellos una evaluación que falta a nivel de los fiscales, porque no olvidemos que la Fiscalía desde la Constitución del 2008 pasó a ser parte de la función judicial y está controlada por el Consejo de la Judicatura. Perdió su independencia, que tenía rango constitucional en la Constitución del 2008. Y así surgió la Fiscalía, nació constitucionalmente con independencia, pero con el nuevo sistema hiperpresidencialista se aglomeró, se conjugó la Fiscalía y otras instituciones como la Defensoría también dentro del sistema de justicia. De eso vamos a hablar más adelante, con todo respeto, doctora. Permítame dar la más cordial bienvenida también al doctor Palacios. ¿Por qué se llega consecuentemente a esto? Necesidad de dar los nombres. ¿Por qué llegan los jueces a corromperse tanto, doctor? Buenas noches. Buenas noches. En realidad la situación de los jueces ha cambiado mucho, especialmente en los últimos años, porque el Consejo de la Judicatura se creó precisamente para hacer un control de jueces. Para una evaluación, Para una evaluación, para hacer el control disciplinario de los jueces. ¿Falla el Consejo de la Judicatura? No solamente ha fallado el Consejo de la Judicatura, lo importante aquí es que la Corte Constitucional dictó una sentencia en la cual las quejas realizadas a los jueces o los sumarios administrativos necesitan previamente un control jurisdiccional, o sea, dentro de la misma función judicial. Considero que ahí se retrocedió 20, 25 o 30 años, porque se le quitaba la capacidad sancionadora al Consejo de la Judicatura y ahora resulta, como era antes, hace muchos años, cuando existían las comisiones de quejas en el Consejo de la Judicatura, que eran los mismos jueces los que sancionaban a los de menor rango. Una mala administración de justicia consecuentemente llega a la descomposición de estos jueces. Totalmente. ¿Ya? Pero ¿son tan débiles los jueces que se dejan corromper? Bueno, lo que pasa es que, le digo, el sistema jurisdiccional de juzgarse entre ellos mismos previamente a que pase esto, a que decida el Consejo, esto ha quitado mucha autoridad y control al Consejo. Cuando existe control, lógicamente los jueces se cuidan más. Entonces, es el sistema legal que nos rige actualmente el que está impidiendo la sanción efectiva a los jueces y sobre todo lo que dijo la doctora Mariana Yepes, ya no se hacen evaluaciones. Antes se escuchaba que ser un juez, ser un magistrado de justicia, pues era un honor. Era una distinción especial especialmente para los ecuatorianos. Yo soy juez, se decía. Pero ahora como que algunos andan escondidos y no solo algunos, sino bastantes. ¿Por qué es esto, doctora? Buenas noches, bienvenida. Gracias, Félix, por tu palabra. A ver, esto es muy simple como comprender que en la actualidad nos encontramos con un fenómeno que se llama la gobernanza criminal. ¿Qué tiene que ver la gobernanza criminal con todo el sistema judicial? Algo muy simple. La gobernanza criminal es involucrar sus tentáculos desde las bases, desde la sociedad, hasta poder liderar cada uno de los espacios, tanto del control político como del control judicial. La delincuencia que contamina todo. Correcto. Ese es el puntal del trabajo de la gobernanza criminal, gobernar todos los espacios,
tanto el comunal como el poder, desde las instituciones públicas hasta, obviamente, las instituciones judiciales. No vayamos muy lejos. Tenemos el caso Metástasis, en el caso Metástasis se pudo, evidentemente, ver cuál fue la participación alegre de la función judicial durante todos estos ataques que se vivieron del crimen organizado. ¿Y quién es la cabeza de esta gobernanza para establecer responsabilidades? La cabeza se llama el fenómeno de la corrupción. Mientras exista el fenómeno de la corrupción, no me puedo sentir tan alegre de formar parte de una función judicial cuando tal vez yo, como juez, quiero hacer bien las cosas, pero mi secretario, que no ha sido evaluado, y de hecho eso me preocupa mucho con la ley que ahorita se está observando, la ley de transparencia, mi secretario que no ha sido observado negocia mis decisiones, porque hay que ser muy claros, Félix, vivimos en un país en el cual se crea problemas y se vende soluciones, y no es de hoy. No es de hoy, es algo que ya viene por décadas, algo a lo que yo denomino en el ámbito técnico y académico la cosecha social. ¿A qué me refiero con la cosecha social? ¿Dónde estuvo el gobierno cuando en el 2008 se creó la nueva Constitución, que evidentemente es garantista de derechos y justicia, cuando hoy tenemos delincuentes de 21 años? ¿Dónde estuvo el Estado cuando esos delincuentes de 21 años que hoy ejercen la carrera criminal tuvieron 11, 12, 13 años? Efectivamente, la descomposición quizás o la problemática tan grave y profunda de este sistema judicial, pero insisto, esto es con gentes, esto es con personas, esto es con jueces. Y ustedes con su gran experiencia, doctora Mariana Yepes, tal vez nos pueda ubicar y ubicarle al público que nos observa. ¿En qué momento se descompuso esto? Quizás es un problema humano, es un problema de formación de las universidades o es un problema de que circula mucha plata y todos se vuelven corruptos, doctora. Bueno, yo creo que hay varios elementos y varias causas, ¿no? ¿Desde cuándo? Es la pregunta. Siempre ha habido corrupción, exacto, pero no a exacto. estos niveles, ¿no? Hoy es prácticamente incontrolable. Por favor. Por eso se han sugerido algunas soluciones y desde el gobierno se sugiere lo que no creo que es acertado, declarar en emergencia judicial para facilitar el nombramiento de personas que a lo mejor están vinculadas con el régimen y que son totalmente improvisadas. Ya. Y creo que eso no. Hay que declarar la emergencia, obviamente, porque se ha visto en los medios de comunicación cómo existen edificios que carecen de los más elementales, que no cubren las más elementales necesidades. O sea que habría una emergencia para la parte estructural, para la parte física, inclusive para los bienes, pero no para la parte presupuestaria, que creo que es lo básico, pero no en lo que se refiere a la designación de los jueces. Quiebre de los jueces, estas desviaciones que inclusive hacen que conozcamos nombres de estos señores, de alguna forma, ¿cómo entender, doctor Palacio? Porque el hecho que un juez dé la libertad a un detenido con un prontuario como Matatán, que es la 7ª detención, y lo deja libre para que se defienda en libertad, como se dice técnicamente, ¿a qué atribuye usted? Por algo debe ser esta situación, doctor. A ver, considero que las disposiciones legales del COIP también están permitiendo eso. Yo no soy penalista, pero definitivamente a la prisión preventiva se le califica como de última ratio, situación que lógicamente es de carácter excepcional. En el último caso, que es de dominio público, realmente se presenta un certificado médico y se presenta un certificado médico del Ministerio de Salud, un documento que lógicamente la Fiscalía había pedido la prisión preventiva, pero ante la presentación de este documento desiste de eso y lógicamente solicita la libertad condicional con medidas cautelares que se le imponen. Ahí yo considero que definitivamente se debe vigilar el estado físico y de salud del detenido si presenta un certificado médico, pero faltaron otras medidas motivacionales de parte del juez para complementar si ese documento, pese a que es emitido por el Ministerio de Salud, cumplía con todas las formalidades, una historia clínica adjunta, un peritaje médico que permita establecer las verdaderas condiciones de salud y entonces inclusive poner medidas que aumentaban la vigilancia del detenido. Lo cierto es que el detenido, y en el peor de los casos el delincuente sale libre, inclusive se saldrá riendo, doctora Logroño, y
¿Cómo afecta esto a una sociedad que espera una mejor justicia? ¿Qué pasa con el quehacer, por ejemplo, de la policía? Se sacan el aire metiéndoles a estos delincuentes en la cárcel y más se demoran en entrar que en salir. Entonces, ¿cuál es el impacto, cuál es el costo que la sociedad ecuatoriana tiene con este grave problema? Félix, esto afecta en la confianza, en la creación de la paz común. Porque tenemos, como bien lo refiere el doctor, en materia penal, la prisión preventiva es de última ratio. Eso quiere decir que es la última herramienta que el Estado debe ocupar, ¿no es cierto? Sin embargo, es importante comprender que estas estructuras criminales justamente se alimentan de eso, de viabilizar que todas sus estrategias en compañía de una pseudo defensa técnica sea ágil y sea eficiente para ellos salir con cualquier tipo de medida cautelar no privativa de libertad. Sin embargo, también hay que considerar que el trabajo de la policía debe estar garantizado en todas sus fases. Tenemos muchos de los operativos de la Policía Nacional que evidentemente hay que aplaudir el esfuerzo, como hace un momento tú lo mencionaste, se sacan la madre trabajando, haciendo los operativos, amaneciendo, exacto, policías militares, las fuerzas del orden, pero aquí hay un tema neurálgico que debemos analizar. ¿Cuál es ese? Evidentemente, ¿son cuidadosos con la fase probatoria? Evidentemente, ¿son cuidadosos con cada una de las fases que se necesita para poder tener un juicio limpio? Porque, seamos honestos, Félix, si no cuidamos la cadena de custodia, ¿cómo esperamos que un juez acuse y que un fiscal sentencie? ¿Y quién falla allí? Perdón, que un fiscal acuse y que un juez sentencie. ¿Y quién falla en ese punto? La capacitación que se da al trabajo de la Policía Nacional y del Ejército. Es un tema que el Ministerio del Interior debe poner mano dura también en capacitar a la Policía Nacional en los procesos penales que se deben tener cuidado para evitar que justamente los delincuentes se anclen de estas fallas procesales, se anclen de estas fallas probatorias para poder demostrar para poder determinar un pseudo beneficio penal. Con lo cual tenemos configurado un problema bastante grave y bastante serio, inclusive de procedimiento, doctora Mariana Yepes. Sí, pero no es generalizado, disculpe que le diga, ¿no? Me parece que no, hay ocasiones y quizá lo más visible es eso y entonces la sociedad se preocupa porque el juez se escuda en que no hubo la debida diligencia por parte de la policía. Los partes policiales no están bien elaborados, dice, ¿no? Pero ahí le corresponderá a la Fiscalía. La Fiscalía trabaja en conjunto con la policía. No puede haber una división. El sistema procesal que nos rige, el sistema acusatorio oral, tiene un trípode y uno de ellos es la policía conjuntamente con la Fiscalía. Entonces el trabajo no puede realizar independientemente la policía y por acá está el fiscal, tiene que ser conjunto. Y el fiscal, como tiene su principal característica, su función básica es ser investigador, tiene que cuidar lo que hace la policía. Hay ocasiones en que la policía realmente, quizá por la ligereza, por el momento en que interviene, por los allanamientos, no tiene el debido cuidado. Pero eso llegará el momento en que el fiscal debe no solo es cuestión de mala letra, sino de concepto. Y además el fiscal los fiscales en general, tienen que cuidar que eso esté bien hecho, ¿no? Y los allanamientos me sorprenden que sean como de impacto publicitario, debo decirle. Esos deben estar siempre dentro del marco de la ley. O sea, tienen que hacerse con la debida autorización y también con la intervención de la Fiscalía. La Fiscalía es la que debe controlar cómo se está haciendo un allanamiento. Estos elementos, estas características de la crisis nos llevan a un escenario que es el escenario de fondo, la crisis de la función judicial y una eventual declaratoria de emergencia. Vamos a hacer una pequeña pausa porque ese es el corazón de este problema. En un momento. Planteado así, la denuncia de los nombres de los malos jueces pone sobre el tapete lo que el jurista José Guerrero Bermúdez define como crisis total del Poder Judicial. Escuchemos a este abogado. La función judicial necesita una
urgente rehabilitación y para eso es indispensable un estado de emergencia, porque la función judicial ya no es función judicial, es un organismo independiente, depende de la función del Consejo de la Judicatura para su nombramiento, que es un organismo político, que no es un organismo administrativo. Inclusive al decir que van a nombrar la parte económica no tiene independencia. Y después tenemos el segundo error, la corrupción, y el tercer error, el desconocimiento de la materia. Es decir, nunca como hoy estuvo tan mal la función judicial. Muchos funcionarios son brillantes, pero la mayoría por desventura no merecen estar donde están. La función judicial se encuentra en crisis como todo el país mientras esté vigente esa llamada Constitución del Ecuador, que es una vergüenza que ofende a la lógica y a la razón. Un posible estado de emergencia que además respalda, contempla la Ley Orgánica de Integridad Pública. ¿Esta sí va a ser la fórmula, el camino para llegar al corazón del problema, doctor Palacio? Félix, la función judicial siempre ha sido criticada, unas veces más, otras veces menos, pero definitivamente yo creo que la actual es la más criticada de todas. ¿Y por qué precisamente? Porque no ha habido la evaluación necesaria y están prorrogadas en sus funciones sin la necesaria evaluación y sin la tramitación debida de las quejas de los usuarios de la justicia y de los abogados especialmente. ¿Esta anunciada emergencia es el remedio consecuentemente? Yo considero que en los actuales momentos y en forma temporal debe declararse el estado de emergencia en la función judicial. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Cuál va a ser la persona? ¿Cuál va a ser seguramente el magistrado? Porque esto también dice la Ley Orgánica de Integridad Pública, que el nuevo titular, seguramente porque a este paso tiene que ocurrir eso, el nuevo titular de la Judicatura será el que tome al toro por los cuernos, lo cual debe empezar ¿cómo, doctora Logroño? A ver, primero debemos comprender que, como bien lo mencionó el jurista en la entrevista, tenemos una constitución que da aval de eso. Tenemos un sistema que, como el autor Montesquieu lo determinó en su libro El Tratado de las Leyes, en 1748, se requiere esta división de poderes justamente para que el Estado pueda garantizar la integridad y la igualdad. Con ese antecedente se crea la Constitución del 2008, porque tú recordarás un suceso que pasó muy histórico, la Pichicorte. Al evidenciar justamente que existía esta fusión y este abuso con tinte político, se plantea una Constitución garantista de derechos y justicia. Porque mientras el fantasma político siempre está flotando. Correcto. Me da la impresión. Ajá, sí. ¿Ya? Y mientras exista esta base constitucional en la cual evidentemente los poderes del Estado deben estar completamente divididos, vamos a seguir nadando a contracorriente, porque sí se requiere cambiar nuestra Constitución, porque cuando se creó en el 2008 no está acorde a toda la evolución negativa que hemos tenido en la sociedad. Entonces, mientras no cambiemos nuestro poder constitucional, nosotros no podríamos hacer ningún tipo de actividad o de cambio jurisdiccional que sea válido, eficiente y sostenible en el tiempo. Seguiremos hablando simplemente de una criminología mediática en la cual es más visible el que habla más sangriento y el que más impunidad permite. ¿Y tal va a ser el grado o sería el grado de esta posible emergencia de la función judicial, que los jueces van a ser designados prácticamente sin concurso, lo dice la ley? ¿Y esto a qué nos está llevando, doctora? ¿Realmente a darle una vuelta y a tener una buena justicia en el país, doctora Mariana Yepes? Yo creo que todo lo contrario. Disculpa, pero no estoy de acuerdo con esa declaratoria de emergencia. ¿Qué pasaría? Como usted bien lo anota, serían improvisados. No entran con concurso, como menciona la Constitución, y después la influencia política es abrir nuevamente las puertas para que se meta la mano en la justicia. Pero va a haber una cabeza, va a haber el presidente de la Judicatura que se responsabiliza de eso. Bueno, no creo que solamente él es el que va a solicitar y el Pleno es el que va a aprobar. Pero esa no sería una garantía, da exactamente lo mismo. Pero ¿qué garantía puede ser? ¿Ya? Decir que se va, por la declaratoria de emergencia, se va a designar a los jueces que no entran a la carrera, porque así dice, ¿no? Son jueces que durarán poquísimo tiempo
o a lo mejor duran más. Pero ¿qué jueces? ¿Los que tienen relación con los integrantes del Consejo de la Judicatura o con algún sector político de la sociedad? ¿Qué garantía es eso? Estamos hablando, como insisto, de la justicia penal, que es gravísima, pero tiene que hacerse evaluaciones en todos los temas. Me parece que el modelo que existe de Consejo de la Judicatura, de integración del Consejo de la Judicatura, es incorrecto totalmente. Debe haber un Consejo de la Judicatura. Eso es natural, eso obedece a corrientes que han venido implementándose en todo el mundo, porque no es correcto, no es posible que quienes ejercen la judicatura son distraídos con actividades de carácter administrativo, disciplinario y presupuestario, como era antes. Entonces, la existencia del Consejo de la Judicatura es un avance para el desarrollo de la justicia, pero la conformación del Consejo, de acuerdo con la Constitución del 2008, me parece totalmente inadecuada. Son 5 miembros y uno de ellos, como ejemplo, responde o proviene de la Presidencia de la República. ¿Qué tiene que hacer la Presidencia de la República en el Consejo de la Judicatura, que es el que va a administrar el sector justicia? ¿Qué tiene que ver? Cambio, dirá, seguramente. Debería ser, pero eso es motivo de reforma constitucional, entonces todo el trámite que eso ameritaría. ¿Qué tiene que hacer el representante de la Asamblea ahí? Entonces le está politizando al Consejo de la Judicatura. Escuchando a la doctora Mariana Yepes, y con todo respeto, alguien nos dirá, doctor Palacios, pero no sean tan pesimistas, quizás tan negativos. ¿Qué piensa usted? Considero que la emergencia es necesaria por la situación que vive precisamente la justicia ahora. Coincidimos en que la Constitución del 2008 no nos permite actuar. El juez ahora no tiene el uso, por ejemplo, de la sana crítica, que es un elemento fundamental que deben tener. Solamente es el frío contenido de una disposición legal para aplicarla y, lógicamente, no razonar, por ejemplo, estados especiales que tiene un detenido, estados circunstanciales donde se debe aplicar no solo la ley, sino administrar justicia. Entonces, esta emergencia va a ser necesaria por un tiempo, hasta que se integre debidamente la función judicial. Pasamos un tiempo, en el caso de la Pichicorte, 9 meses sin Corte Suprema de Justicia, y no pasó nada en el país. Se designó una corte ya por vía democrática, en legal y debida forma. No se puede en este momento pensar que tenemos que demorarnos tal vez 2 años más o 3 años más en hacer una evaluación de jueces. Así no vamos a cambiar nunca. Tiene que integrarse con jueces temporales hasta que el Consejo de la Judicatura designe, cambiando lo que se puede cambiar, poniendo las leyes que se presentan a la Corte Constitucional para combatir a la delincuencia organizada, y no que los señores jueces de la Corte Constitucional digan, no pasa esto. Entonces, ¿qué queremos los ecuatorianos en este momento de emergencia que tenemos en una lucha constante contra la delincuencia organizada? Si no aceptamos estas cosas, entonces, ¿qué esperamos? Si es que no aceptamos estas cosas, ¿qué esperamos? Pero también, ¿por qué estamos tanto tiempo en lo mismo y en lo mismo? Me da esa impresión, con todo respeto, el talentoso planteamiento que hacen nuestros invitados sin duda está yendo al corazón del problema, pero como que también me da la impresión que estamos en una rueda interminable y no terminamos de encontrar cómo hacemos una buena justicia, doctora Logroño. Félix, el Consejo de la Judicatura no puede acorralarse en un rincón a decir que se siente presionado. Si vamos a eso, existen 2 tipos de presiones. La primera, si se siente presionado por el gobierno, no les veo reclamando al Consejo de la Judicatura por las presiones que ejerce el crimen organizado sobre ellos, donde prostituyen sus sentencias. Me vas a tener que disculpar. Entonces, se sienten presionados por el gobierno, se quejan, pero no les veo quejándose por las presiones que el crimen organizado ejerce para vender sus sentencias. Entonces, mientras la gobernanza criminal siga habiendo esos vacíos judiciales, va a seguir alimentándose de las decisiones que el Consejo de la Judicatura o la función judicial las venda al mejor postor. Y de un primer análisis, de una primera investigación que ha hecho el propio doctor Mario Godoy, haciendo una transferencia quizás de necesidades y consecuentemente y al final una sumatoria de lo que necesita esta crisis de la función judicial, se requiere alrededor de $614 millones para empezar con esta transformación, con esta nueva fase de la justicia ecuatoriana, y ese punto que también es crucial
¿Cómo lo financiamos o el gobierno, el Estado, tiene que asumir los costos de esta crisis, doctora Mariana Yepes? Bueno, la parte presupuestaria le corresponde al Ejecutivo, ¿no? Y entonces los pedidos que formula el sector justicia, que ha crecido muchísimo, y entonces tenemos un Consejo de la Judicatura obeso. Eso también hay que pensar, porque no es el número de jueces que son indispensables para la administración de justicia, pero dicen que se necesita y el número más de fiscales personal, tampoco, pero no personal administrativo dentro del Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura creció muchísimo en 10 años, a partir del año 2007, creció muchísimo, y ese personal no es de carrera, se encuentra incrustado en el Consejo de la Judicatura. Debería hacerse una evaluación con algún organismo internacional para que determine si es o no necesario, hasta qué número de funcionarios y empleados debe existir en el Consejo de la Judicatura. Alguien dice que hay que pensar en una suerte de autofinanciamiento de la justicia. ¿Será de ir pensando en eso? Pero ¿cómo sería ese autofinanciamiento? Tenemos una disposición en la Constitución, entre uno de los principios básicos de la Administración de Justicia, que esta es gratuita. Entonces tendría que modificarse la Constitución. En alguna época, hace muchísimos años, se crearon tasas judiciales, pero creo que eso no es... Las tasas judiciales servían más bien como de incentivo a los jueces para poder despachar, pero no creo que con eso se solucione el problema presupuestario de la Administración de Justicia. Hoy existen, primero que hay mayor número de jueces, ¿no?, a todos los niveles, pero también, como le mencionaba inicialmente, los fiscales están dentro de la Administración de Justicia, los defensores públicos también. Exacto. Entonces, todo eso requiere un presupuesto muy alto, ¿no? Requiere 614 millones, que insisto, doctor Palacios, ¿esto tiene que alistar un cheque el Ejecutivo? Definitivamente es el Ejecutivo el que tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Solo él? Se pueden crear tasas judiciales para los asuntos que no son de carácter social, que son de carácter puramente económico. Las tasas judiciales creadas hace muchos años fueron con ese objetivo. Juicios de contratos, por ejemplo, contratos internacionales, contratos nacionales de alta cuantía pagaban tasas. Lógicamente, los asuntos de carácter social, como menores, familia y todos los demás conexos, no pagaban ninguna tasa y la justicia era gratuita. Pero ¿de qué otro modo se puede sustentar financieramente? Uno de los pilares del Estado es la administración de justicia, que tiene que ser administrada por el Estado, y el Consejo de la Judicatura pide los recursos necesarios. Pero hay una situación adicional. El sistema oral ahora realmente ha atosigado a los jueces. El sistema oral es muchísimo más rápido. Cuando se crea, por ejemplo, el Código Orgánico General de Procesos, se preveía que se tenía que aumentar el número de jueces. Ha aumentado en forma muy escasa. Entonces, los jueces, el momento que van a la audiencia, ya tienen que llevar la resolución hecha. Esto, lógicamente, les pone en un estado de desesperación y de aglomeramiento de trabajo que no les permite trabajar en forma muchísimo más óptima. Un costo millonario el que también hay que evaluar, el que también hay que ir pensando, doctora Logroño, porque se me ocurre este momento, y escuchando este análisis que también es importante, de que el Estado en la práctica ya debe tener un cheque de tantos millones para financiar todo esto, pero la delincuencia también puede decir, hey, yo les financio, y seguimos peor que antes. Sí, en efecto, como lo establecí hace un momento, el fenómeno de la gobernanza criminal justamente es que el crimen organizado sostiene las necesidades básicas de la gente y se convierte en el seguro social de la gente. Entonces, mientras no entendamos, primero, a la seguridad humana como base de la seguridad ciudadana, todo este tipo de decisiones que se tomen únicamente serán reactivas. ¿Cómo llegamos a eso, doctora? Un ejemplo muy claro, el trabajo que hoy está haciendo el gobierno con dos proyectos que tal vez ustedes me digan no tiene nada que ver, tiene mucho que ver. El proyecto del no reclutamiento de niños y jóvenes que lleva la vicepresidenta y el proyecto de ANA que lleva la señora primera dama son elementos fundamentales para fortalecer la seguridad humana, que va a crear niños y jóvenes que en un momento sea más visible incursionar en la carrera policial, en la carrera militar, en una carrera delincuencial. Porque sí, Félix, hoy
la nueva carrera del siglo XXI es la carrera delincuencial. Tenemos una violencia simbólica que parte de todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, la narcocultura y etcétera, que nuestros niños y jóvenes evidentemente se anclan a eso. Y ahí es donde empieza todo el círculo de no querer ser el mejor abogado, el mejor ingeniero, etcétera, sino sobrevivir a las circunstancias. ¿Sobrevivir a qué? A su entorno. Yo quiero ser el líder de X, el líder de Y, porque eso es lo que le toca, sobrevivir. Y cuando venga el crimen organizado y le diga a una madre, ¿sabe qué? Yo sé que tú necesitas insulina, porque en el Ministerio de Salud no hay insulina. Entonces, como tú necesitas insulina, pero sé que tienes un hijo de 15 años, alquílame a tu hijo por $500 solo para que sea campanero. Porque el crimen organizado se encuentra mucho más organizado que nosotros, Félix. Entonces, ellos identifican cuáles son las necesidades que deben cubrir de la sociedad y ellos se convierten en ese seguro social, en ese aparataje de protección para la gente. Mientras eso no cambie, Félix, nosotros podemos seguir poniendo sobre la mesa todos los millones para cambiar la función judicial y nada va a funcionar. ¿El crimen organizado está tan bien organizado que puede hacer infructuoso este anhelo de cambiar la justicia, doctora Mariana Yepes? Bueno, se cambia la justicia en lo que se refiere a la normatividad, ¿no?, a las actividades administrativas, pero como bien anota la doctora, hay situaciones sumamente graves. El crimen organizado tiene como base lo económico, ¿no?, el enriquecimiento por parte de quienes están involucrados en estas organizaciones criminales. No quiero ser tan pesimista que ese dinero vaya a reemplazar las decisiones judiciales. Yo creo que a las universidades les correspondería tomar un papel muy activo para formar profesionales que sean indeclinables frente a las tentaciones de esa naturaleza. Y después elaborar, bueno, todo tiene que ser un cambio, quizás a nivel constitucional y otros en que sea a nivel legal. Se puede modificar el Código Orgánico de la Función Judicial para que el ingreso a la función judicial de profesionales del derecho que aspiran a ser abogados sea de acuerdo con modelos internacionales que son sumamente aceptables, ¿no? El gobierno de Francia, por ejemplo, financió muchísimo la implementación del nuevo sistema procesal penal. Y en ese sistema francés, la carrera de jueces es una carrera universitaria. No es una aspiración como cualquier otro trabajo, conseguiré un trabajo de juez. Desde la universidad. Entonces, desde la universidad, el último año de universidad, el estudiante escoge si quiere ser un abogado litigante, si quiere ser un abogado de empresas, si quiere ser un juez o un fiscal. Entonces, desde ese momento ya sabe exactamente lo que quiere ser. Y luego de eso existe una carrera, termina el último año universitario y existe una carrera que será de 2 o 3 años en la escuela judicial. No una escuela judicial con cursos esporádicos como aquí se da, sino una verdadera carrera judicial donde los estudiantes ni siquiera están en París, sino que están en otra ciudad y ahí el gobierno les paga a los que han sido escogidos y ellos son, ya sea jueces o fiscales, pueden cambiarse a lo uno o al otro. De manera que si ingresan a la función judicial a hacer eso, no son sancionados y después o destituidos y después consiguen otro puesto, ¿no?, otro lugar en cualquier institución, sino que pierden la profesión. O sea, ya no son, porque son abogados jueces, abogados fiscales. Ya no pueden ser no pueden ejercer otro tipo de actividad. Una verdadera carrera judicial para no llegar a este punto en el que se necesite decir públicamente el nombre de estos malos jueces. Vamos a ver qué opina la gente en las calles sobre toda esta situación. Luego de una pequeña pausa, volvemos con más. Medidas duras decíamos, pero ¿acaso inevitables? Como hacer públicos los nombres de los malos jueces para conmover este árbol que tiene bastantes manzanas podridas. Pero ¿qué opina la gente sobre esto en las calles? Esto es lo que catamos.
Yo creo que quien encubre a un delincuente comparte su delito. Mayor transparencia, que también haya una imparcialidad al momento de tomar decisiones, el que ellos también puedan tomar conciencia de que le hacen un daño al país. Vivimos varios años ya en los que no se ha juzgado como debe ser, de por sí por tanta corrupción que hay en el país, entonces creo que sería un punto a favor que es de verdad, pero que se haga ese tipo de cosas. Porque esto también ayuda a que el pueblo vea que en realidad sí existe la corrupción aún y que vea la realidad de cosas que han dejado años pasados, gobiernos anteriores, y sí nos ayudaría a saber todo eso. Y está comprobado, hay pillos delincuentes que tienen 4, 5, 6, 7 condenas y salen libremente, o sea, es una burla. Hay choferes que muchas veces se les quita la licencia, médicos que tienen mal procedimiento. ¿Por qué no un juez? Y más aún, sabiendo que son coimados. Ese tipo de jueces no tienen que ser investigados, sancionados y de por vida quitados su licencia. Que no siempre ellos trabajan en razón de un criterio jurídico, sino muchas veces pues lastimosamente son comprados. No estaría de acuerdo que se liberen los nombres, pero que sí haya sanciones para ellos en caso de que liberen a delincuentes, porque también, si bien es cierto, tal vez la policía los agarra, los mete a prisión, pero a la larga ellos los terminan soltando. Una vez que ya sean sentenciados, se haya demostrado las malas acciones, sí, absolutamente. Sí, porque creo que el ciudadano tiene derecho a saber y porque no tenemos memoria histórica y luego después de 10 o 20 años estos mismos jueces pueden ocupar otra vez un cargo público. La sabiduría popular tiene mucho sentido, tiene mucha razón, tiene mucho condumio. La gente está muy clara de la situación, doctor Palacios. ¿Qué le parece? Es un clamor nacional la reorganización de los jueces. Definitivamente esto está clarísimo. Pero si no existen medidas colaterales también de parte del Estado para combatir a la delincuencia, para combatir todo lo que sea injusto. Pero lo está haciendo, los operativos, tantas cosas que a diario se escuchan, o está mal. Pero no, está bien. ¿Entonces? Yo considero que está bien, pero precisamente el Estado quiere avanzar en crear leyes que sean más rigurosas. Y eso es lo que se le está impidiendo. Más rigurosas. Pero lógico, para poder allanar, por ejemplo. ¿Ya? Hay una ley que están tratando de sacar para allanar las casas sin orden judicial. Aprueban una ley de esta y la Corte Constitucional se opone. Precisamente por eso. Yo coincido en que eso no puede oponerse, porque el derecho se tiene que transformarse de acuerdo a la situación que está viviendo el país actualmente. Exacto. Entonces no puede la Corte Constitucional empoderarse de un puesto para decir esta ley no pasa, porque la situación es diferente. Estamos con una Constitución que ya resulta caduca y extremadamente garantista para el delincuente. Entonces tiene que hacer. Las sentencias de la Corte Constitucional hablan de los estándares constitucionales. ¿Qué son los estándares? Los principios constitucionales que permiten ejercer actividades a todo ciudadano y especialmente al Estado para combatir la delincuencia. No solamente hay corrupción en el aspecto penal, hay corrupción en el aspecto civil, en el aspecto laboral, toda la función judicial, pero tiene que, lógicamente, darse los nombres de estos jueces cuando hayan sido comprobados, a no ser que el delito sea flagrante. Porque el momento en que un juez está poniendo libre a un delincuente, ¿un juez se está convirtiendo en parte de ese delito, doctora Logroño? Completamente. Y Félix, quiero hacer también una precisión. Considero que no necesariamente la comunidad necesita leyes más rigurosas o penas más extensivas, porque si no tienes un sistema judicial confiable y adicional no tienes un buen sistema de rehabilitación y de reinserción social, esto es como jugar al gato y al ratón. Por eso es que la doctora Yepes nos hablaba de la función judicial y nos ponía el ejemplo de Francia, por ejemplo. Es que estamos muy distantes de hacer eso, es que eso es demasiado
¿Por qué no hacemos eso? ¿Qué nos falta para llegar a eso? Es súper interesante la propuesta de la doctora Yepes, que de hecho me permito retroceder un poco y que no sea solo desde las universidades, sino desde el colegio. Hoy por hoy los adolescentes crean un sentido de pertenencia con el crimen organizado. Pero qué bonito era en nuestra época, cuando nosotros ya debíamos pensar a nuestros 14, 15 años y ser sociales, físico-matemático, químico-biólogo, para crear desde ahí nuestro sentido de pertenencia y nuestro amor a la profesión. Lo cual también se alteró y se terminó. Correcto. Y eso es perjudicial porque damos pie a que nuestros niños y jóvenes se anclen a otro tipo de carreras que ahora, hoy por hoy, es la carrera delictiva. A ratos da la impresión, doctora Mariana Yepes, que tenemos brillantes ideas, pero que estamos en un callejón sin salida. Bueno, yo creo que hay una serie de factores para haber llegado a ese criterio. No solamente el hecho de las decisiones de los jueces que dejan en libertad a los delincuentes, sino que es un proceso que ha venido de hace mucho tiempo, en que el Estado abandonó determinados sectores. Y donde juegan elementos muy importantes como los que citaba alguien, por ejemplo, la Constitución de Montecristi. ¿Qué grado de responsabilidad tiene en todo esto? Porque hay que encontrar un punto, porque caso contrario estamos con palos de ciego. Bueno, yo creo que antes de la Constitución de Montecristi también, esa Constitución lo que dio es una estructura, una base constitucional para que haya una aglomeración de funciones en torno a una sola persona, o sea, un hiperpresidencialismo. Exacto. Antes de eso, yo quisiera, y también en esa época, mencionar aquello de que la sociedad fue abandonada. Determinados sectores del país fueron abandonados. Si fueron abandonados totalmente y no había recursos en esos lugares, no había atención de salud, no había educación en esos sectores, ¿cuál es el futuro que se está labrando para los jóvenes, para los adolescentes, para los niños inclusive? Que ellos, por el dinero fácil, se involucran con redes criminales. El crimen organizado es gravísimo, precisamente utiliza a esos niños, a esos adolescentes que no tienen esperanza. Yo creo que en esta lucha por la seguridad, en esta lucha en contra de la delincuencia, deben involucrarse todas las personas y sobre todo quienes tienen deberes como son los municipios. Los GATS tienen una función importante en los cantones. Ellos no deben abandonar. Deben procurar que todos estén en el camino hacia la seguridad y deben pensar sobre todo en los jóvenes y en los adolescentes. ¿Todo esto nos pone optimistas, nos pone pesimistas a manera de conclusión, doctor Palacios? Yo creo que después de esta conversación debemos tener optimismo. O sea, definitivamente todos tenemos que integrarnos en esta lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, porque ahora más que nunca el Ecuador necesita paz. Si no hay paz, si no hay seguridad, no va a haber inversión extranjera, no va a haber inversión nacional y por lo tanto no habrá empleo y la pobreza sigue creciendo. Entonces es muy definitivo y decidor que todos nos integremos, empresa privada, entidades estatales, entidades de carácter social, para luchar mancomunadamente por conseguir la paz en el Ecuador. Consecuentemente, ¿qué tan crítico, qué tan grave es este momento histórico al que está llegando el país a las puertas de una posible emergencia judicial y con todo lo que hemos hablado esta noche, doctora Logroño? Félix, va a llevar tiempo. Lastimosamente va a llevar tiempo. El gobierno está haciendo su trabajo. El gobierno, vemos los operativos que está haciendo, pero no solo debemos anclarnos a aplaudir la fase reactiva de la seguridad, ¿no? También debemos enfocarnos en justamente todos estos proyectos sociales que evitan que los niños y jóvenes sean reclutados. Algo muy interesante que hace un momento mencionó la doctora, lo quiero anclar al artículo 393 de la Constitución, el cual establece que el Estado garantizará la seguridad a través de todo nivel de gobierno. Eso quiere decir, sí o sí, prefecturas, juntas parroquiales, municipios, GATS, se pongan a trabajar en seguridad. Porque nivel de gobierno. Todo nivel de gobierno. Porque la seguridad no es movilizar 50.000 policías, 50.000 militares y en el tercer piso de ese edificio le estén violando a una niña. Eso no es hacer seguridad. Hacer seguridad es justamente aplaudir estos proyectos que el gobierno también está haciendo porque entendió que la seguridad humana es la base de la seguridad ciudadana. El gobierno está haciendo su trabajo, ahora hacemos un llamado para que la función judicial
utilice esa independencia que tiene, esa independencia a la ignorancia que posee del dolor de las madres que no pueden ver justicia sobre la violación o sobre las muertes de sus hijas. Me empuja usted a la última pregunta para la doctora Mariana Yepes y para el doctor Palacios. ¿Estamos entendiendo lo que es seguridad, doctora Mariana Yepes? Desgraciadamente no entendemos, porque seguridad, como bien anota aquí la doctora, no es solamente leyes, no es solamente allanamientos. Existe todo un proceso de seguridad y también pensemos en que no solamente se obtendría seguridad en el momento que van privados de la libertad determinadas personas que obtuvieron sentencias condenatorias o órdenes de prisión preventiva. Debemos pensar también en el sistema carcelario. El sistema carcelario es en el crimen organizado la continuación de la planificación del crimen organizado. La continuación ni siquiera de la planificación, sino de la realización. Tenemos muchísimos ejemplos de delincuentes que inclusive ya han fallecido dentro de las cárceles y que dejaron teléfonos y a través de esos teléfonos se conoce que estaban dirigiendo el crimen organizado. Y en los centros de privación de la libertad existe la continuación. No se termina con la prisión. Hay la continuación, la facilidad. Hay que tomar medidas inclusive en esos centros penitenciarios para evitar que continúe el crimen organizado. ¿Y cuál debería ser el aporte de la gente, de la sociedad, de estas personas que escuchamos hace poquito rato? Bueno, el aporte es que todos vivimos en un barrio, vivimos en sociedad, ¿no es cierto? Desde ahí podríamos comenzar, todas las personas, a ayudar para que, por ejemplo, que no haya el abandono de los espacios públicos, que creo que es importantísimo, comenzando desde el barrio. Luego tenemos a los GATS, que creo que es importante, y en las parroquias tenemos a los gobiernos provinciales. Todos debemos estar involucrados en eso. Ahora, lo que pasa es que la justicia, porque eso es el tema que nos convocó acá, tiene problemas sumamente graves, ¿no? Y en eso los organismos que deben solucionar deben pensar en hacerlo con responsabilidad, no con medidas, con parches en este tema, sino con medidas definitivas. ¿Cómo lograr consecuentemente y finalmente que entendamos, como dijo la doctora Logroño, no estamos entendiendo y entendamos lo que es seguridad? ¿A comer más habas, doctor Palacios? Bueno, en realidad ahí viene el asunto de la pobreza también, el comer solamente habas, porque lamentablemente la pobreza, y dicho por la gente de ideología izquierdista, la pobreza crea delincuencia. Entonces tenemos que también enfocarnos al punto de que cada vez debemos tratar de ser más eficientes con la justicia social. Pobreza, ¿cuántas injusticias se cometen en tu nombre también entonces? Así es, se cometen injusticias y se cometen delitos en nombre de la pobreza. Pero cuando ya llega a unos estados que realmente son desesperantes, el pobre cuando no tiene para dar de comer a sus hijos, empieza a asaltar, empieza a robar. Y eso es lo que debe tratarse de evitar para que el Ecuador sea más próspero, para que un país sea eficiente, para que un país tenga paz y pueda tener empleo y trabajo. Una pobreza de la que se alimenta la delincuencia finalmente, doctora Logroño. Félix, a la seguridad hay que entenderla para atenderla. La pobreza no es la criminogénesis de la delincuencia, tal vez puede ser un impulso para tomar una decisión. Como bien aporta la doctora hace un momento también, es interesante modificar y crear un buen sistema de rehabilitación y de reinserción social, porque ¿qué pasa con esas personas que tienen beneficios penitenciarios del 60-40, un ejemplo? ¿Se hace proyectos para ellos? ¿O también son inclinados al ver que la sociedad evidentemente no pueden desarrollarse en sociedad, no pueden tener acceso a trabajo, educación, etcétera, porque nosotros vivimos todavía estigmatizando a las personas que han salido de prisión? Entonces, yo pregunto aquí en general, ¿daríamos trabajo a alguien que salió de prisión?
La mayoría de las personas dirán que no. ¿Pero y por qué? Entonces nosotros como sociedad, ¿en qué aportamos? Aportamos en señalar a esas personas que salieron con beneficio penitenciario y que ya son aptos para desenvolverse en sociedad. Si ya son aptos para desenvolverse en sociedad, busquemos la manera con los gobiernos autónomos que también tienen la posibilidad de trabajar en seguridad para ver qué hacer con esas personas y que no vuelvan al mismo círculo de criminalidad. Empezamos preocupados por este tema de dar los nombres de estos malos jueces. Luego nos vamos al tema de la posible declaratoria de emergencia de la función judicial. Pero miren todo lo que está jugando en torno a esto y que en la práctica bien se puede denominar el futuro de tantos millones de ecuatorianos. Para que usted saque sus mejores conclusiones, hemos hecho este esfuerzo para que justamente usted piense, analice. Gracias por atendernos, gracias por acompañarnos. Esta otra producción, Perspectiva 7, en el 7. Gracias, hasta la próxima semana.